Durante los meses de verano, las temperaturas en esta ciudad pueden llegar a ser insoportables. Pero los neoyorquinos siempre buscan la manera de cómo mantenerse frescos, ya sea en las playas, las piscinas o en sus casas. Pero también es muy común ver hidrantes abiertos por toda la ciudad y no necesariamente para apagar fuego. Algo que me sorprendió bastante por la cantidad de agua que sale y el tiempo que esos duran abiertos. En nuestros países, o por lo menos de donde yo soy, en República Dominicana, nunca había visto un hidrante abierto hasta que llegué a Nueva York. Pero ¿cuáles son las razones por las cuales estos hidrantes están abiertos? ¿Quién los abre? ¿Es esto un desperdicio de agua? ¿Es legal abrir los hidrantes en Nueva York? Mencionarle que es comúnmente ver los hidrantes abiertos durante los veranos en esta ciudad. Ya se pueden imaginar del por qué estos se abren. Mantenerse fresco en una ciudad que puede llegar a tener olas de calor extremas por encima de los 100 grados Fahrenheit, unos 37-38 grados Celsius, puede ser un reto muy difícil. Pero los neoyorquinos han encontrado la manera de cómo lidiar con los días calurosos en esta ciudad, con una práctica muy popular al día de hoy que se conoce como un capping o destapar, que consiste en abrir los hidrantes o pompas de agua de forma ilegal. El primer hidrante en todo Nueva York se instaló en el 1808 en el área de Wall Street y para 1817 ya se estaban instalando en toda la ciudad. Al día de hoy la ciudad cuenta con más de 100,000 hidrantes, o mejor conocidos como pompas, distribuidos en los 5 condados y con un solo uso en mente: ayudar a combatir los incendios. La práctica de abrir los hidrantes en esta ciudad surgió durante el siglo XIX. En 1896, quien para ese entonces fuese el comisionado de la policía de Nueva York, Teddy Roosevelt, ordenó que se abrieran todos los hidrantes en el Bajo Manhattan, uno de los lugares más pobres para aquel entonces, para regar las calles y limpiar los desechos y animales muertos que habían en ellas. Esto se debió ya que en agosto de ese mismo año ocurrió una de las olas de calor más grande en toda la historia de esta ciudad, conocida como la Gran Ola de Calor, que cobró la vida de más de 1,300 personas y animales, entre estos caballos. Para aquel tiempo, el aire acondicionado moderno como lo conocemos no existía y las personas dormían en las calles, las aceras, azoteas, escaleras, playas y parques para combatir el calor, porque las temperaturas dentro de los hogares podían llegar hasta los 100 grados Fahrenheit, unos 37-38 grados Celsius. Estas pompas se abrieron con la intención de limpiar y mantener las calles frescas, pero las personas vieron eso de otra forma, en que ellos se podían mantener frescos y divertirse durante los veranos. Para 1900 se había convertido en un ritual de verano abrir los hidrantes en esta ciudad, en especial en los barrios de bajos recursos. La ciudad cuenta con playas y piscinas públicas, pero estas pueden ser un poquito limitadas, ya sea por las distancias de las playas o por la capacidad de las piscinas, y es por eso que muchos prefieren disfrutar en sus calles y vecindarios con los hidrantes. La popularidad de eso es tan grande que normalmente en los veranos se hacen esos que son las fiestas de aguas, que se abren las pompas, se cierran las calles, los bloques, y los niños y adultos y todas las personas pueden disfrutar de un hermoso día de verano con las aguas de los hidrantes, de las pompas como normalmente se les conoce, y así se pasa mucho durante los meses más calurosos en esta ciudad. Al día de hoy miles de personas en esta ciudad no cuentan con aire acondicionado en sus casas, y no porque estos no sepan de la existencia del mismo, sino que su poder económico no les permite instalar un aire y costearse lo que éste puede utilizar en energía, ya que la energía en esta ciudad puede ser un poquito costosa, en especial
durante los meses de verano. Los hidrantes son abiertos mayormente por los mismos residentes, cosa que es técnicamente ilegal y penado con $1000 y más de 30 días de cárcel, ya que viola el código de la ciudad, ya que el agua liberada de estos hidrantes puede afectar el suministro y la presión de la red en caso de emergencias, es decir, incendios, y también de la misma presión y el suministro de los edificios. Aunque eso es una práctica ilegal, la ciudad la verdad que lo tolera siempre y cuando eso se haga de manera responsable y segura. La forma más responsable y segura sería llamando al departamento de bomberos del área para que sean ellos los que abran las pompas por varias razones. Ellos están autorizados a abrir las pompas, los hidrantes, sin ningún problema, es gratis e instalan una tapa especial de riego que es mucho más segura y gasta mucho menos agua. Cuando existen quejas sobre las pompas, sobre los hidrantes abiertos, se llama a los bomberos o a medio ambiente y esos pues cierran las pompas de esta manera. Yo al llegar de mi país y ver los hidrantes botando agua durante todo el día, me preguntaba si eso era un desperdicio de agua o era simple agua que debía de ser tirada. Esta ciudad es abastecida por uno de los suministros más grandes y complejos en todo el mundo, provenientes de montañas, ríos y reservas, lo cual se podía decir entre comillas que es ilimitado. Digo entre comillas porque ningún recurso natural es ilimitado y el agua es uno de ellos, así que es simplemente ilimitado. Simplemente esta ciudad tiene suficiente agua para abastecerse durante mucho tiempo sin ningún problema. Aún así, el agua es un recurso muy valioso y aunque se tenga mucha, es bueno cuidarla porque esta se puede limitar en cualquier momento. El cambio climático, uno nunca sabe cuándo puede pasar algo, así que es muy bueno siempre conservarla aunque se tenga suficiente. La cantidad de agua que puede llegar a tirar un hidrante si se abre de esta forma es de más de 1000 galones de agua por minuto, el equivalente a lo que gastaría una familia de 4 personas en todo un año. Es por esta razón que la ciudad en 1960 puso en marcha un plan para instalar tapas especiales que utilizarían solamente 25 galones por minuto y no los más de 1000 galones que se pierden si se abren de manera ilegal. En cuanto a energía, la ciudad no utiliza ningún tipo de maquinarias como otras ciudades, ya que la presión en esta ciudad es casi en su totalidad por la gravedad. Hoy es uno de esos días calurosos que hace 100 años, cuando no había aire acondicionado y aún así las personas siguen prefiriendo divertirse en las pompas que están dentro de su casa. Una actividad ilegal que se ha vuelto tradición para los neoyorquinos durante todos los veranos en esta ciudad. Muchas gracias amigos por haberme acompañado en un video más, luego de haber conocido la historia detrás de lo tan popular que es abrir los hidrantes en esta ciudad y simplemente esperando que este video les haya gustado, se hayan divertido y lo más importante, que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todos sus amigos.